Aquí estamos, aquí sigue la W12 del mediodía, 5 minutos. Gracias por acompañarnos. Y yo quiero que a esta hora cierre usted sus ojos y se haga la siguiente pregunta. ¿Usted se imagina una vida sin festivos? A ver, Andrea, por ejemplo, ¿usted se imagina ahorita, el mes de junio, que normalmente trae un buen paquete de festivos, se imagina que esos festivos no existan? ¿O se imagina que el 20 de julio, que el 7 de agosto no sean festivos? ¿O se imagina que no exista Hmm. el famoso día que celebramos cada 12 de octubre para vivir el descubrimiento de América o la raza o bueno, la La hispanidad, como independencia lo y llaman? todo. Bueno, ¿se imagina un Claro, comienzo de noviembre sin los dos festivos que normalmente van en esos días del año? ¿Usted se imagina esa Colombia sin festivos? pues es que imagínese que no es nada fácil. Las personas que, incluso usted también, hemos trabajado fines de semana y cuando se llega, por ejemplo, Semana Santa, a trabajar jueves, viernes, sábado, domingo y hacer de cuenta que no hay festivos en Colombia, en un país donde estamos tan acostumbrados a estos puentes festivos con respecto a otros países que no los tienen, no tienen tantos, pues yo creo que sí va a ser muy difícil. Pero también si uno se plantea esa posibilidad para tener trabajo, para compensar de alguna manera estos días que se han tenido que estar en casa por este confinamiento, yo creo que vale la pena hacer la reflexión para poder compensar lo que se ha perdido durante la cuarentena. Es que precisamente, Andrea, en eso se basa la propuesta que ha hecho el Ministerio de Hacienda y es la de convertir las fechas festivas que hay en Colombia, que como usted decía, pues es uno de los países que más festivos tienen, pero solamente los festivos de este segundo semestre del año para reducir los efectos económicos que ha dejado toda esta pandemia. En este momento, y según nos cuentan fuentes oficiales, pues está reunido en Palacio el gobierno nacional definiendo si se eliminan o no se eliminan los festivos en Colombia, pero es importante aclarar que serían solamente los que quedan del año, ¿no? Los del Sí, segundo semestre del año, por no eso, pero los festivos para toda la vida, no. por eso, pero pues a ver, Mauricio, yo no sé si usted tenga ahí a la mano un calendario con los festivos, pero yo le cuento así rapidito, abuelo de pájaro, qué festivos nos volamos. En junio hay tres, ¿no, Mauricio? En junio hay tres Tres festivos, seguidos, tres sí, que son pegados. seguidos, 15, 22 y 29. En julio hay uno, el del 20. En El agosto hay 20. dos. En octubre hay uno. En noviembre hay dos. Y en diciembre, El 8 de pues el diciembre. 8 y el de Navidad, ¿no? Y el 25. En fin, Mauricio, ¿usted Mm. se imagina una vida sin festivos de aquí hasta diciembre? Pues no me la imagino, pero yo creo que para allá vamos o sea, necesitamos reactivar la economía y muchas personas o muchas empresas requieren de su personal en esa época, pues hay que sacrificar los festivos y se hacen, ¿no? Lo mismo los estudios, para los Ah, o estudiantes sea, también es muy usted beneficioso porque se sacrifica está el perdiendo, festivo. digamos, un poco de clase. Usted sacrificaría sus festivos, Sí, sí, Mauricio. por mí Pero no hay por Listo. ejemplo, problema. para reactivar Sí, el Aquí sí, comercio, se lo no hay anoto. problema. para reactivar el comercio no sería tan buena idea, porque el comercio sí necesita de los festivos para vender más, ¿no? No, y el sector turismo. Y el Y sector el sector turismo. turismo que es uno de los más golpeados por esta situación. Numeral Colombia sin festivos. Ya estoy Sí, viendo sí, muchos sí. comentarios, Andrea. Muchísimos comentarios que están llegando Sí, con ese numeral. Destáqueme dos y nos vamos con nuestros invitados para hablar de esta puerta que se abre. Colombia sin festivos. ¿Usted se la imagina? A ver, ¿qué está viendo usted en Twitter a esta hora con este numeral? bueno, vamos entonces a actualizar por aquí a esta hora, numeral Colombia sin festivos, está diciendo Lorena, por ejemplo, la ley 51 de 1983 no permite los festivos. Creo que es un esfuerzo importante para que se pueda reactivar la economía. Dice a esta hora también, nos escribe desde el Facebook Oscar Martínez, Colombia sin festivos es una posibilidad, cada quien tiene que poner su granito de arena y me llama la atención también que nos están dando el dato de 18 días feriados oficiales en Colombia en Un 2020 Uy, montón. uy, uy. y todo radica en esa ley, ley 51 de 1983 y pues ahí está lo que usted mencionaba, en junio, San Pedro, San Pablo, Día de la Independencia, Batalla de Boyacá, Día de la Asunción, 12 de octubre, Día de la Raza, Día de Todos los Santos, 2 de noviembre, me quedan tres, Independencia de Cartagena, 16 de noviembre, 8 de diciembre, Inmaculada Concepción, 25 de diciembre, Listo. Navidad, Mucha fiesta entonces en calcule, Colombia. 18 en 2020. Doctor Jaime Sí, Alberto sí, sí. Cabal, presidente de la agrupación del gremio que reúne a los comerciantes en Colombia, FENALCO. Gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Muy buenas tardes.
Bueno, muy buenas tardes para todos ustedes y para todos los oyentes y muchas gracias por la oportunidad de opinar aquí en la W. Pues, doctor Cabal, usted que habla a nombre de los comerciantes, usted que tiene esa lupa sobre la realidad del comercio y que además está viendo cómo hoy muchos están ahogándose en medio de la crisis, ¿ve viable, ve como algo que puede lanzarle un salvavidas a los comerciantes esto de eliminar de aquí hasta finales de año los festivos en Colombia? Bueno, la verdad es que nosotros vemos el tema un poquito desde la óptica que en esta situación del COVID, pues además de preocuparnos por la salud y la vida de los colombianos, en FENALCO también hemos estado muy preocupados por la salud del empleo y de la supervivencia de las empresas cuando esto más o menos vaya a terminar. Y en ese sentido, pues una oportunidad enorme de recuperación, partiendo de la base que esto vaya mejorando poco a poco y que haya una apertura gradual de la economía, pues una oportunidad enorme de recuperación del sector del turismo y del comercio, pues es con los puentes festivos, básicamente porque está comprobado que durante los puentes festivos la actividad económica, la demanda, el consumo se incrementa entre un 20 y 25%, y obviamente en una situación donde el sector o los sectores más golpeados de esta situación ha sido el turismo y el comercio, pues obviamente sería ir en contravía. En otras palabras, es peor el remedio que la enfermedad. O sea que nosotros sí consideramos que sería un error garrafal y sería una frustración para muchas empresas, que le estoy hablando de empresas pequeñas, medianas, microempresas, los vendedores ambulantes que se reúnen alrededor de muchas regiones que atrae el turismo en Colombia y que obviamente pues verían frustradas esas posibilidades. Claro. Y la otra observación muy importante, y ya con esto termino, es que precisamente estos sectores, los restaurantes, los hoteles, las agencias de viaje, las empresas transportadoras, las aerolíneas, si se quiere, que pues posiblemente a nivel doméstico comiencen a funcionar en el segundo semestre, el comercio de la región, en los centros comerciales, pues obviamente son los mayores generadores de empleo. Es decir que obviamente se estaría golpeando no solamente la posibilidad de recuperar algunas empresas, sino que estaría golpeando la posibilidad de generar empleo o de detener la desbandada de empleo que se está generando ahora. Claro, de todas formas, doctor Cabal, es un hecho que cuando pase toda esta crisis, o por lo menos en los próximos meses, que se empiece a reactivar gradualmente la economía en Colombia, pues las personas no van a salir a consumir en el mismo nivel que lo estaban haciendo anteriormente. Usted dice que en promedio en un día festivo se aumenta el consumo entre un 20%. Sin embargo, como le digo, pues ese 20% no se va a ver reflejado de nuevo porque las personas están recuperándose también. ¿No es mejor que utilicen entonces esos días para trabajar, para recuperarse y luego ahí sí reactiven el consumo? Pero para trabajar y recuperarse ¿en qué? Si no, en el sector del turismo y comercio. Si no hay demanda, si no hay viajes, si no hay posibilidades de hacer actividad turística, pues obviamente mucho menos va a ser esa recuperación, que coincido con usted que va a ser una recuperación lenta, pero hay que empezar a darle esas posibilidades de recuperación. En otras palabras, ¿cuál es el ahorro? El ahorro es básicamente para las empresas industriales, pero ¿dónde están las posibilidades de recuperación de los sectores más golpeados Claro, y que en este es que momento más necesitan revivir su actividad? me refiero específicamente, por ejemplo, una familia no va a salir o no va a tener la oportunidad de, si se quedó sin trabajo en estos meses, pues de irse a hacer un viaje o de ir a un centro comercial como antes lo hacía habitualmente, a comer en un restaurante y demás. Primero tienen que recuperar su economía, sus finanzas familiares y luego ahí sí pueden reactivar sus actividades comerciales. Mírelo desde el otro punto de vista. Si no hay oportunidad de recuperar el servicio y la oferta de los servicios turísticos y del comercio, tampoco va a haber empleo. Entonces es un círculo vicioso que hay que empezar a romper un poco a poco, porque seguramente sí habrán personas que podrán empezar a demandar poco a poco servicios de turismo y de comercio. Y por el otro lado, se va generando poco a poco esa actividad del empleo que también se necesita para demandar otros productos y otros bienes y servicios de la economía.
Nosotros, todos los gremios que están en el turismo, y en el caso de FENALCO, que es un gremio transversal al turismo y al comercio, le hemos solicitado al gobierno nacional que estudie muy a fondo esta posibilidad, porque vuelvo y digo que puede ser peor el remedio de la enfermedad. Quiero preguntarle qué tan viable o concreta ya es esta realidad. ¿Qué nos puede usted decir a las personas que se están preguntando, bueno, esto es una propuesta, ya es un hecho, tienen que dialogar con diferentes sectores? ¿Cuál es el panorama? No, el gobierno lanzó la idea y los distintos sectores y gremios opinamos, y como le digo, todos los gremios del sector turístico sectoriales, que son más de 10, incluyendo FENALCO, que también reúne parte del turismo y todo el comercio, le manifestamos con razones y argumentos al gobierno la inconveniencia de esa medida, pero ya estará en su sabiduría el gobierno en tomar la decisión. Nosotros le hemos demostrado por qué no es viable, pero seguramente hay otros sectores que consideran que sí es viable y ya dependerá pues mucho de lo que diga el gobierno nacional. Bueno, pues, doctor, de todas maneras, hacia un futuro no se tienen planes, no se tiene, digamos, trazado una proyección de lo que vaya a ocurrir porque, digamos, en el sentido en que no haya tanto turismo o que por lo menos sea restringido para algunas personas, que no sea tan concurrido la asistencia de público, pues no se activará mucho esta economía. Entonces, los festivos pues tampoco tendrían gran incidencia. ¿No se tiene proyectado eso? La verdad es que todo tiene que tener un arranque. Entonces, si usted quita los festivos, pues el arranque del sector, si es que quedan empresas para esa época, va a ser muy complicado en el año 2021. O sea que todo tiene que ser poco a poco. Y es que cuando estamos hablando de turismo no estamos hablando ni siquiera de los grandes viajes, estamos hablando de las salidas a los pueblos cercanos, a las ciudades cercanas, de los viajes por carretera, todo lo que está generando algún valor agregado en la economía y que le da de comer a todos los informales que sirven o que viven de esa actividad turística. Vuelvo y digo, no es que a partir de que se abra la economía y la actividad normal, se va a llegar a hacer actividad de turismo al 100%, por supuesto que no, por muchas razones que ustedes mismos han anotado, pero si no hay ese despegue poco a poco, pues el golpe va a ser muy, muy complicado en lo que es las posibilidades de reactivación. Doctor Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, el gremio de los comerciantes, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Una feliz tarde y un feliz fin de semana para usted, si es que está sintiendo los días como muchos colombianos que de pronto no saben si hoy es lunes, martes, jueves, viernes, en fin. Feliz fin de semana, doctor Cabal. Sobre todo esta semana que fue larga. Larga, Entonces, ¿no? muchísimas gracias a ustedes por la Óigame, invitación. Un abrazo. pero venga, doctor Cabal, antes de que se vaya, ¿no es cierto que estos días, todos los del confinamiento, han sido eternos, eternos, eternos? Demasiado largo, sí, así es. A pesar que uno trabaja más que en la oficina, pero bueno, Gracias, han sido muy largos. gracias, doctor Cabal. Buena tarde y feliz fin de semana. Bueno, pues hablando del sector que de pronto podría beneficiarse más por los festivos, pues nos vamos a los hoteles, nos vamos a Cotelco. Pero antes leamos algunos comentarios con el numeral Colombia sin festivos es. @Juan Serna Gómez escribe, numeral Colombia sin festivos es no favorecer la reactivación del turismo, que es de los sectores más golpeados. Otro de los comentarios que llega con ese numeral @Babo Vélez escribe, numeral Colombia sin festivos es absurdo eliminar los festivos. Una economía frenada 3 meses no se reactiva añadiéndole 13 días laborales. Además, afecta a sectores cuyas actividades son dedicadas al consumo de ocio. No planteen soluciones tan ridículas. Y @Diana Lucía Caro 2 escribe, numeral Colombia sin festivos es razonable para compensar estos días. Deben de mirar el turismo, el comercio, son muchos los que esperan estos días para tener ganancias. Doctor Gustavo Toro, presidente de Cotelco, el gremio de los hoteles, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, doctor Toro, una Colombia sin festivos para ustedes, ¿qué significa? Significa perder la posibilidad de tener una reactivación un poco más rápida. La verdad es que nuestro sector fue el primero golpeado por esta pandemia y será de los últimos, como han señalado los expertos, en reactivarse. Así que los festivos en el segundo semestre, por supuesto que son un alivio
no solamente para la hotelería, sino para muchas actividades que se mueven alrededor de esta industria. Sí, doctor Toro, en un fin de semana normal, ¿en cuánto aumenta, por ejemplo, la ocupación hotelera y si lo podemos comparar con un fin de semana con festivo? Digamos que tenemos como dos situaciones. Los fines de semana normales, la gente viaja, digamos, a destinos que no estén a más de 2 horas de los principales destinos emisores de Colombia, que son las ciudades capitales. Es decir, los bogotanos vamos a Melgar, Girardot, Fusa, en fin, destinos cercanos, los de Cali cerca, Calima, los de Medellín al oriente antioqueño, en fin, digamos que cuando es un fin de semana normal la gente no se desplaza muy lejos, pero cuando es puente toma la decisión de viajar un poco más lejos, entonces vamos a Boyacá, los de Bogotá, los de Antioquia se mueven un poco más lejos hacia el eje cafetero, lo mismo los del Valle del Cauca, así que los puentes son muy importantes para reactivar una economía que está un poco más periférica a los principales destinos emisores de turistas, que son las ciudades capitales de los departamentos. En los Sí, doctor días Toro. normales, digamos, en los días normales, en los puentes normales, tenemos una disminución, por supuesto, en las ciudades capitales, porque generalmente nuestras ciudades capitales viven del turismo corporativo, es decir, de personas de negocios que vienen a Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga a hacer negocios y que, por supuesto, durante el fin de semana desocupan esos hoteles, pero es importante para los residentes de esas ciudades que salen a los municipios vecinos, así que mejoramos la ocupación en los municipios vecinos, que puede subir en un fin de semana normal al 45, 44, no es mucho porque tenemos una estacionalidad muy alta y los destinos periféricos de las ciudades capitales, pues normalmente entre semana están en un 25, 28%, así que para ellos el fin de semana es el gran aliciente y por supuesto en los puentes logran llegar a ocupaciones entre el 50 y 55%. Un poco en el sentido de lo que decía Paola, quiero preguntarle, ¿usted qué le diría a las personas que dicen, bueno, pero una vez se levante este confinamiento, si la gente no tiene dinero para su economía diaria, para subsistir en el diario vivir y tiene que salir a recuperarlo, ¿cómo va a tener dinero para irse de paseo? ¿Qué les contestaría? Porque también somos conscientes que muchas personas viajarán a visitar a familiares o por cuestiones de trabajo, pero ¿qué decirles frente a quienes respaldan esta propuesta de acabar con los festivos por ahora? Yo pensaría que tenemos que pensar en todos los colombianos. Yo creo que hay muchas familias que dependen de esos colombianos que sí van a poder desplazarse por el territorio nacional. Le quiero decir que mucha gente se aposta a la orilla de las carreteras a vender sus naranjas, sus mangos. Esa gente hoy no está teniendo ese ingreso porque obviamente viven de esos turistas que se desplazan y que paran un momento a comprar el banano, el plátano, en fin, que aprovechan un poco para hacer ese mercado en la carretera. Esas personas no van a tener ese ingreso porque obviamente las personas no se van a desplazar. Así que el sector turístico tiene un impacto enorme. De pronto la hotelería no se va a ver muy beneficiada porque yo pienso que nuestra recuperación va a ser lenta, pero esas personas que van a llegar a nuestros hoteles, que no van a ser en las proporciones en que teníamos antes de la pandemia, van a generar una dinámica económica, van a tomar gaseosa en los pueblos, van a comprar jugos y mueven un poco la economía de esas regiones hoy tan golpeadas. Ahora, doctor Toro, uno, por supuesto, tiene que ver esto desde la perspectiva de la reactivación de los sectores. Y uno podría pensar de pronto que no quitaran los o que quitaran los festivos que están más próximos, por ejemplo, los de noviembre, perdón, los de junio que están aquí a la vuelta de la esquina, los de julio que están a la vuelta de la esquina y pensar más bien que de manera gradual vuelvan a aparecer los festivos porque como usted bien lo ha señalado ya en varios momentos de la entrevista, sabemos que la reactivación va a ser lenta y sobre todo el tema de desplazamiento, de ir a otro lugar, de quedarse en un lugar distinto que puede ser un hotel, un hostal, en fin, una hostería, pues es algo que no está por lo menos tan evidente a corto plazo. Si pensáramos de pronto en no festivos para esos primeros meses y luego sí festivos, ¿le suena? Pues yo creo que también tenemos que empezar a generar confianza, digamos, habilitar la posibilidad de que la gente viaje, ya la gente tomará la decisión de si lo hace o no lo hace, y yo creo que eso lo iremos también midiendo en la medida en que vaya avanzando la apertura inteligente que ha señalado el presidente Duque, pero por lo menos tener la posibilidad de salir ya genera como un ambiente distinto, la gente ya no se siente tan encerrada.
llevamos un mes encerrados y yo creo que si bien puede que la gente no salga inmediatamente, el hecho de tener la posibilidad ya genera un ambiente diferente. Así que, digamos, por salud mental, valdría la pena mantener esos festivos y que por lo menos esas regiones sientan que tienen la posibilidad de que la gente llegue a consumir y a generar una dinámica económica en sus municipios. Le planteo otro escenario, doctor Toro. Estoy aquí como tratando de buscar como soluciones o salidas. Y si se mantienen los festivos, pero de manera temporal, ojo, temporal porque yo sé que esto es polémico, temporal, se eliminan los recargos de festivos y dominicales para los trabajadores de tal manera que haya más caja para las empresas. No le entiendo su figura. Mejor dicho, Explíquela un poco mejor, por favor. que sigan existiendo los festivos, es decir, que en el calendario estén Sí. los festivos, pero que de manera temporal el gobierno dijera, los empleadores nos estarán obligados a pagar los recargos salariales por hacer un festivo o un dominical, por trabajar en festivo o en dominical, que usted sabe que hay que pagar más, ¿no? Al trabajador. Pero no me parecería justo con los trabajadores. Yo creo que, bueno, si estamos operando, yo lo hablo por los hoteles, por supuesto, que es a quienes yo represento. Si nosotros estamos operando y tenemos unos trabajadores que están trabajando un día festivo, pues me parece justo pagarle a los trabajadores lo que les corresponda por su recargo nocturno o nocturno dominical. Así que, pues pensaría que no es justo con esos trabajadores que están haciendo un esfuerzo sacrificando su día festivo para prestar un servicio que es lo que reconoce precisamente ese recargo. Ujú. Listo, Sí. no, entonces acepto todos los insultos que me van a llegar por lanzar esa propuesta absolutamente impopular, pero No, pero son alternativas. sí, Pero- yo estoy Se Popular y no planean eficiente. alternativas a ver qué se puede hacer. Pero vea que lo que dice el doctor Toro es muy cierto con respecto a que las personas estamos ya tan aburridas en esta cuarentena que lo primero que queremos es salir y cuando se acabe todo esto salir y pasear y otra vez qué rico sería playita, sol, mar. Pero bueno, yo quiero, doctor Toro, preguntarle como para evidenciar en este momento cuál es la situación tan crítica por la que está pasando el sector hotelero y pues que además todos debemos apoyar. En este momento, ¿a cuánto ascienden las pérdidas de los hoteles en Colombia y si han tenido que también despedir trabajadores por culpa de esta situación? ¿En qué nivel se han despedido personas de trabajadores del sector hotelero? Mire, les quiero decir que hoy la ocupación está entre un 1 y un 2%, o sea, toda la hotelería está cerrada prácticamente. Algunos hoteles que todavía prestan servicio en algunas habitaciones, tienen algunos huéspedes en cuarentena, algunos que los cogió el cierre del país, pero pues son mínimos. Como les digo, prácticamente la hotelería está cerrada hoy en día. Eso representa una pérdida a hoy superior al billón de pesos. Y les quiero decir que fue muy doloroso para muchos hoteles perder la Semana Santa. Ustedes saben que hay hotelería que prácticamente vive de esa semana. Por ejemplo, Popayán. Popayán es una ciudad que no tiene un turismo demasiado fuerte. Para ellos la Semana Santa es muy importante. Para Buga, para Monpós, para Pamplona, para Chiquinquirá, que son destinos pues que la gente visita en Semana Santa. Imagínense ustedes lo que va a hacer para esos hoteleros que no van a tener una posibilidad de recuperar esa semana. O sea que están en una grave dificultad, en una situación muy complicada. Nosotros generamos 110.000 empleos en todo el país, en toda la hotelería nacional. Lo que hemos hecho es pagar vacaciones que estaban acumuladas, por supuesto adelantar vacaciones. Hemos pagado compensatorios porque precisamente como trabajamos días festivos tenemos acumulados compensatorios y en algunos casos los trabajadores solidarios con la empresa han pedido licencias no remuneradas. Hemos llegado en algunos casos a suspender los contratos laborales, una figura que está contemplada en el Código Sustantivo del Trabajo ante una situación de fuerza mayor o caso fortuito. Esta, digamos, es una salida un poco extrema, pero ustedes entenderán que la hotelería colombiana no es una hotelería grande, no son hoteles de más de 50 habitaciones en Colombia son muy pocos, la mayoría son hoteles de menos de 50 habitaciones, la mayoría son empresas, pequeñas y medianas empresas que emplean 5 o 7 trabajadores que en las épocas que hablábamos ahora, puentes o temporadas, emplean un personal extra. Así que hoy la gran angustia que tenemos los hoteleros es cómo vamos a pagar los salarios el 30, porque les quiero decir que ya no tenemos caja,
que no hemos tenido acceso a los créditos, los bancos nos han declarado un sector de alto riesgo, así que la situación hoy es muy compleja para la industria hotelera. Quiero preguntarle por una realidad que plantean los científicos, los médicos, los virólogos, bueno, la parte médica que dicen, vea, por lo menos en 2 años no es posible que se vuelva a presentar esa reunión de tantas personas masivamente, como esas jornadas en las playas, en los conciertos, en obras de teatro, y eso impactaría definitivamente en el sector hotelero y turístico. Quiero preguntarles si ustedes tienen un plan B, por ejemplo, con el gobierno que les permita asumir que es una temporada larga y difícil y que no va a ser sostenible, pues si se sigue así en estas condiciones. ¿Cuál sería ese plan B que pueda encontrar un salvavidas para el sector hotelero? Estamos trabajando en 2 escenarios. El primero es en definir unos protocolos que nos permitan profundizar la higiene y desinfección de los hoteles. Nosotros trabajamos con unos estándares pues, muy altos de higiene y de limpieza en los hoteles, pero por supuesto esta pandemia nos ha puesto en una situación muy complicada y tenemos que mejorar todo lo que tiene que ver con limpieza, desinfección, con protocolos y procedimientos. Les quiero decir, por ejemplo, el tema de aglomeraciones. Yo estaba hablando con mis afiliados, tenemos que replantear los desayunos, no podemos seguir ofreciendo desayunos buffet porque eso, digamos, facilita el contagio, tenemos que volver al desayuno a la mesa y tendremos que poner turnos para que la gente entre a los comedores, es decir, ya no podrá la gente llegar a las 7:30 medio bañada corriendo para tomar su desayuno, tendremos que pedirle a nuestros huéspedes que se inscriban a una hora para poder controlar el aforo en los restaurantes. Tendremos que tener unas disposiciones en nuestras habitaciones donde fortalezcamos todo el aseo y la desinfección, la llegada de los huéspedes, en fin, tenemos que tomar unas medidas y definir unos protocolos y unos procedimientos que nos permitan atender a los huéspedes que lleguen, dándoles la tranquilidad de que en nuestros hoteles no van a adquirir la enfermedad. Eso, por supuesto, estamos trabajando en esos protocolos con el gobierno, ya tenemos un borrador que lo está revisando el Ministerio de Salud y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y la idea es que una vez se dé la largada, podamos nosotros los hoteleros pues implementar esos protocolos. Eso, digamos, frente al huésped, pero frente a nuestras empresas, pues tenemos que trabajar en unos flujos de caja, mirar un poco los nuevos escenarios, sí, ver que la ocupación no vamos a estar nuevamente en niveles del 60% como veníamos antes de la pandemia, vamos a arrancar de manera muy lenta y eso significa que tenemos que hacer una proyección, una planificación financiera para mirar con ciertos niveles de ocupación cuántos trabajadores necesitamos, cuántos insumos, bueno, en fin, hacer toda una planeación de costos para poder determinar, prestar el servicio y, por supuesto, no perder en ese ejercicio. Numeral, Colombia sin festivos es, en este momento ya es tercera tendencia en Colombia en Twitter. Doctor Gustavo Toro, presidente de Cotelco, el gremio de los hoteleros, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W y le deseo un feliz fin de semana raro como todos los que estamos teniendo en estos días. Así es, ya ni se siente el fin de semana, pero mil gracias a ustedes por abrir sus micrófonos para hablar de esta situación. Muchísimas gracias. Bueno, y nuestra solidaridad con todo el sector hotelero. Bueno, Andrea, muchos comentarios, pero muchísimos comentarios a favor y en contra. Estoy sorprendido, está como muy equilibrado además el balance. Le voy a leer uno a favor, uno en contra y ayúdeme usted a buscar otros. Mire, @JuanFranceschi escribe, numeral, Colombia sin festivos es una esperanza de renacer económicamente. @Angie Prensa escribe, numeral, Colombia sin festivos es la economía no se va a recuperar gastando en paseos, viajes, playa, montoneras, restaurantes. Además no habrá actividad social. Primero, estar seguros de no virus. Colombia tiene demasiados festivos. Numeral, Colombia sin festivos es. Regáleme otros comentarios, Andrea, porque mucha gente está opinando sobre esta propuesta que está sobre la mesa. Suspender los festivos de aquí hasta final de año para reactivar la economía. ¿Qué ha leído usted? Dice, por ejemplo, Marce Reyes, Colombia sin festivos no es el fin del mundo. En Europa no hay casi feriados, pero sí se necesita un periodo de vacaciones la primera semana de enero. No todo es trabajo, el descanso es importante en la vida laboral.
Dice Michelle Vargas, primero pensemos en no propagar más el virus y dejemos eso para después. Igual ya todos los días parecen iguales. Numeral Colombia sin festivos y otro más. Rafa Porto Gil, numeral Colombia sin festivos es medida temporal, así como el 2 por 1000 temporal que va en 4 por 1000. Algunas de las opiniones que llegan hasta ahora en Twitter. Vamos a hacer una pausa. Al regresar, es necesario reducir el Congreso de la República. Paola Herrera desempolvó el tablero, Andrea. Vuelve el tablero de Paola Herrera. Nos va a contar cuánto cuánto se ahorraría el país si se reduce el tamaño del Congreso. Y vamos a tener invitados. Antes, atención, comunicado conjunto de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación. Comunicado conjunto con jalón de orejas a la alcaldesa Claudia López. Procedo a leer, Andrea. Proceda, por favor, atentamente lo escucho. Además que están haciendo mucho trabajo conjunto a las tres entidades, ¿no? Y mucho comunicado conjunto recientemente. Los tres mosqueteros. Pues recuerde usted que el anterior comunicado conjunto fue jalón de orejas a la vicepresidenta, ¿no? Pues ahora... Eso le iba a decir, que se bajaron del bus de la propuesta de la vicepresidenta. Solamente los tres, no del gobierno. escuadrón anticorrupción. Pues ahora es a la alcaldesa. Comunicado conjunto en relación con las declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, relacionadas con una supuesta orden de los organismos de control de parar los giros y transferencias para las ayudas humanitarias por la emergencia sanitaria, la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría se permiten informar. 1. Los órganos de control no han dado orden a la alcaldesa de Bogotá de suspender los giros correspondientes al subsidio denominado ingreso solidario. Es decir, le dicen a la alcaldesa que ya está faltando a la verdad. 2. Se debe recordar que no es competencia de la Fiscalía, la Procuraduría o la Contraloría coadministrar. La responsabilidad por la toma de decisiones públicas, uso y destinación de recursos, tanto en contratación, corresponde a las autoridades administrativas en el marco de la ley. La responsabilidad de la administración por la prestación, interrupción o suspensión de la distribución de ayudas humanitarias es del resorte exclusivo de la propia administración. La Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría avanzan en la vigilancia e investigación del uso de los recursos destinados por el gobierno nacional y las administraciones locales para mitigar el impacto de la emergencia producto de la pandemia. Le están diciendo a la alcaldesa que lo que ella dijo no es verdad y que por culpa de ellos no se pararon los giros y transferencias de las ayudas humanitarias. Comunicado conjunto, Fiscalía, Procuraduría y Contraloría. Una pausa, volvemos. Bata Paola con el tablero de la reducción del Congreso. ¿Cuánto nos ahorramos? Y nuestros invitados. Sigue la W. Este jueves 23 de abril a las 12 del día en W Radio y en